cuanto a todas las empresas pequeñas y grandes que sean proveedores de nosotros o sean clientes de nosotros, eso nos crea una gran superficie de ataque, nos crea riesgos. Entonces, incluir normativas, incluir el tema cultural dentro de las demás empresas es un tema vital para que todos estemos seguros. Nosotros también trabajamos con el sector industrial tradicional, las empresas que tradicionalmente no han sido IPs, que utilizan SCADAs, que utilizan dispositivos que no son inteligentes en cuanto a ciberseguridad, y ese es un tema también vital que debería tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque al llegar al Internet y no ser seguros en sí, crean una superficie de ataque que hace que hayan distintos entidades que quieran aprovecharse de esos riesgos. En Ucrania hubieron varios ataques hacia la industria hidroeléctrica y a plantas industriales en los cuales intentaron crear un ataque ciberterrorista explotando plantas. Entonces, incluir también a industrias no tradicionalmente tecnológicas es también vital para nuestra seguridad y ciberdefensa. Solo quería agregar eso y volver a mencionar que el tema cultural a nivel población va a ser vital para nosotros. Gracias. Muchas gracias, buenos días con todos, señor congresista, muchas gracias por la invitación. Efectivamente enfrentamos un gran reto, ¿no? Yo quería empezar ahorita, estaba pensando, escuchando, quería empezar con la frase que todos conocemos: la seguridad es tarea de todos, y en el digital también. Y articular este esfuerzo, señor congresista y todos, es la tarea y el desafío que tenemos. Uno de los aspectos que planteó el decreto legislativo 1412, la ley de gobierno digital, precisamente es articular este tema, no solamente en el ámbito público, sino en el ámbito privado. Así que ahí tenemos un primer esfuerzo por realizar y desafío para poder articular esto a través de lo que estamos nosotros planteando, que es la articulación que deberíamos tener desde el ámbito público y los privados para poder hacer frente a todos los desafíos que nos han mencionado en este momento. El tema de digital es un día algo inherente a todos nosotros, lo tenemos en nuestro quehacer, y precisamente la norma que se trabajó articuló este esfuerzo y se está desarrollando precisamente la parte reglamentaria para ver cómo se va a trabajar el tema de seguridad digital. Aquí es un tema de seguridad digital y podemos articular el esfuerzo desde el ámbito público para poder lograr todos estos desafíos. Y quería especificar dos, quizás tres temas. Escuchando a la representación de Albán, coincido plenamente que tenemos que tener un componente que nos permita reportar los incidentes. Es la única forma de que podemos nosotros lograr que cada una de estas vulnerabilidades que van apareciendo puedan ser rápidamente corregidas, o antes de los ataques, por lo menos minimizar el riesgo para poder evitar estos temas, así que es importante. El otro tema cultural, sin duda, es clave. Tenemos que avanzar en ese aspecto para poder lograr que cada uno de nosotros, y los jóvenes también, ¿por qué no?, y todos, podamos entender cosas básicas en temas digitales, como no tener que picar en un enlace cuando nos envían algo, por ejemplo, ¿no? Y en los que muchas a veces hemos tenido los correos que recibimos la posibilidad. Así que es un tema cultural, es clave. Y no menos importante, la realidad de poder articular esto a nivel del ámbito público y privado. No se trata solamente, creo que lo comenté en una reunión previa, de que seamos públicos o privados, se trata del tema país. Y este es un tema importante para nosotros. Felicito también la labor que vienen haciendo usted principalmente en impulsar el tema de la firma del convenio de Budapest, porque creo que eso nos va a permitir el tema de colaboración a nivel internacional y la cooperación. Y ya no solamente a nivel internacional, sino hacia adentro, para poder regularizar algunas cosas hacia parte normativa, ¿no? El tema de delitos informáticos, el tema de protección de datos, que no necesariamente tiene un impacto, y esto hay que dejarlo claro, congresista. Cuando hablamos de protección de datos no significa que no podamos hacer libre circulación de datos. El tema es qué tipo de medidas de seguridad debemos implementar en las organizaciones públicas y privadas, ¿sí?, para poder hacer ese trabajo. O sea, parece que a veces tenemos un gran temor a un tema que quizás no hemos sabido dimensionar hacia adentro, y que, por cierto, además el tema de protección de datos se basa
en estándares de seguridad, específicamente 27001. Aspecto que efectivamente en el ámbito público ya lo tenemos como una obligación, hay algunas entidades que han avanzado, ya hemos escuchado a la Autoridad Portuaria Nacional cómo ha logrado esto, y yo preguntaría también, ¿y cómo está el ámbito privado en ese tema? Quizás deberíamos hacerlo obligatorio también, digo, no sé, ¿no? Pensando en ese escenario, si ya de por sí tendrían que trabajar el tema a nivel de protección de datos, no necesariamente obligatorio, quizás por lo menos como una base de los mecanismos de seguridad, o quizás la ciberseguridad, no sé, estoy exponiendo ideas en este punto, no digo que tengamos que hacerlo obligatorio necesariamente. En el ámbito público tenemos esa obligatoriedad, lo mismo que en el tema de IPv6, que existe esa norma y que plantea un plan de despliegue al tránsito. Lo que ha hecho la norma no es obligar al cambio, ha hecho un plan de despliegue al tránsito, porque esto no se hace de la noche para la mañana. Y también quizás en el ámbito privado se podría trabajar ese escenario. Así que lo que tenemos, señor congresista y todos amigos, es un grande desafío que podemos aprovechar ahora este espacio para poder articularlo, como lo venimos haciendo en la Presidencia del Consejo de Ministros con todo el ámbito público, para poder justamente lograr que este proceso sea un proceso que vayamos caminando de manera natural, pero que también nos permita, con la normatividad existente y la que falte, porque no necesariamente falta, a veces tenemos normas, y coincido con lo que han dicho aquí, a veces es cumplimiento. También ese tema de cumplimiento va a ser importante, ya no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, para las cosas que les toque hacer, en el caso, por ejemplo, de reportar incidentes, que va a ser un tema clave y crítico cuando tengamos este centro de seguridad digital que nos permita precisamente minimizar los riesgos, y entre los cuales el tema de especialización también va a ser clave. Muchas gracias. A usted gracias. ¿Alguna otra intervención, señorita? Buenos días nuevamente. Creo que hablo muy alto. Carmen Segarra de Microsoft. Primero agradecer nuevamente la invitación para poder compartir con todos ustedes. Yo vengo en representación de Microsoft Perú y principalmente de la unidad de crímenes digitales de Microsoft. Desde nuestro lado, y recopilar algunos de los puntos inicialmente que mencionaba el señor Pickling y el doctor Vélez sobre la ciberseguridad y la responsabilidad compartida que tenemos todos ahí dentro del sector privado, y específicamente hablo por la experiencia y por los aportes que desde el lado de Microsoft nosotros podemos y queremos hacer. Tomamos muy en serio este tema, y no solamente desde una perspectiva de los servicios o los productos que podemos generar para nuestros clientes, sino también dentro de lo que estamos tratando de llevar a nuestros gobiernos. Solamente para comentarles, una de las iniciativas que nosotros tenemos y que está anclado al tema de responsabilidad compartida es buscar el intercambio de información con los gobiernos a través de la firma de acuerdos entre los cuales nosotros podamos compartir a través de la inteligencia que tenemos o de la información que tenemos sobre tendencias de ciberataques, poder compartir esta información con los diferentes gobiernos o con las agencias encargadas dentro de los estados, la información que nosotros a través de nuestros laboratorios y centros de operaciones podemos ver, para que de esta manera esta información pueda ayudar a los gobiernos y se pueda realizar una mejor tarea en lo que es ciberdefensa. Otro punto que consideramos importante es el tema de generar un marco normativo en lo que es protección de infraestructuras críticas, que ya es un tema que se ha mencionado en más de una intervención. El tema de la protección de infraestructuras críticas es vital. También es vital que el marco normativo que se genere pueda definir exactamente qué es lo que se entiende por infraestructura crítica, para evitar una confusión. Entonces, el tema de generar una definición exacta en estos términos es importante. También consideramos que la generación de una estrategia nacional de ciberseguridad es importante, y que sea una estrategia que considere varios puntos. Uno del tema es el tema de la sensibilización de usuarios, no solamente la protección de infraestructura, sino generar una verdadera cultura de protección y saber cómo estar debidamente preparados. El tema de la ciberresiliencia es importante, que también se pueda incluir dentro de esta estrategia, y que se designen los roles principales de quienes estarán a cargo de esta estrategia y de cómo esta va a existir.
Otro punto que considero también importante resaltar es que al generar legislación, que si bien es cierto es importante y que es uno de los puntos que estamos tocando aquí, el tema de la ciberdefensa, las legislaciones deben ser documentos vivos, porque los ciberataques o en general estas amenazas van mucho más rápido de lo que podrían ser las legislaciones. Entonces, si es que se generan documentos muy estrictos o muy cerrados, pues al final lo que vamos a tener es legislación desfasada que no nos va a poder ayudar a hacer realmente frente al tema de las ciberamenazas. Y un punto también que me gustaría resaltar, y uniendo lo que mencionaba el doctor Iriarte, nosotros tenemos un relativamente reciente documento que generamos para ayudar a los diferentes generadores de políticas públicas en el país, que se denomina el Cyber Security Policy Framework, que es un documento que en general lo que hace es recoger recomendaciones y buenas prácticas que Microsoft provee para sus diferentes autoridades, con la finalidad de dar un marco general de cuáles son aquellos principales puntos que debería recoger una legislación cuando ésta se trata de seguridad cibernética. Es un documento que está en los sitios públicos nuestros, pero para facilidad de la comisión y para el grupo que se está formando en ciberdefensa, pues para mí será un gusto poder compartirlo y que estos documentos, que tienen mucha más información y tienen recopilación de recomendaciones mucho más concretas, pueda ser útil a esta buena labor que se está generando en generar una legislación adecuada en materia de ciberdefensa. Gracias. Gracias. Otra intervención, por favor. Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel Guerrero, gerente general de Sonda y miembro del Comité de Tecnología de la Información de la Sociedad Nacional de Industrias. Y quería compartir en realidad algunas reflexiones con ustedes. Primero, saludar la iniciativa de convocar a los actores en este tema de manejo de tecnologías y el tema de ciberseguridad es uno de los temas dentro de la economía digital o dentro de la estrategia digital del gobierno que es interesante revisar. Una de las primeras cosas que creo importante es que este tema no es un problema sectorial, es un tema transversal. Ya el concepto de defensa en general ha evolucionado bastante y efectivamente hoy defensa son los sistemas de producción de energía, los sistemas de salud, los sistemas de prevención de desastres financieros, en fin. Este es un primer tema a tener en cuenta porque cuando se trata de que la sociedad civil participe en la elaboración o en la supervisión de estos temas, es muy difícil conseguir esa participación porque no tenemos formalizados los medios de acceso a participar en estos trabajos. Por eso saludo esta reunión, creo que es un gran avance. De hecho, en la Sociedad Nacional de Industrias, uno de los temas principales es justamente la misma definición de la industria de tecnología de la información, que es un tema mucho más amplio y que en realidad afecta a todos tanto a la producción de bienes, de servicios, como de la misma vida de la ciudadanía, ¿no? Otro tema que es importante al abordar ese tema es que no somos una sociedad homogénea. A veces miramos sociedades que han desarrollado más estas tecnologías y muchas veces pretendemos alcanzarlas con los mismos procedimientos. Y lo que vamos, yo creo, hacer es retrasar el desarrollo. Tenemos que hacer cosas distintas para poder alcanzar estas sociedades que están más desarrolladas. Y nosotros tenemos que competir con tener parte de la sociedad que está en el estado del arte de la tecnología por necesidad, las empresas, las instituciones de gobierno, que tienen que estar a la par de instituciones que han avanzado mucho. Pero paralelamente tenemos que estar conscientes de que somos una sociedad que tenemos gran parte de nuestra nación en un estado del arte muy distinto. Entonces no podemos tener zonas o ámbitos que pretenden estar en el estado del arte de la tecnología cuando no reconocemos que no somos una sociedad homogénea. Por lo tanto, las iniciativas
de educación, de tratamiento, de llegada a la sociedad, tienen que ser distintas, y distintas a las que tienen los países o muy desarrollados o los que vienen muy atrás nuestro también. Y el otro tema que quisiera poner sobre la mesa es el liderazgo en este proceso. El tema de ciberseguridad es, repito, uno de los temas de una agenda digital más completa. Y una de las cosas que hemos vivido como gremio es el tener una visión unificada, una estrategia de muy largo plazo, y por lo tanto no puede ser técnica. Porque la tecnología, aquello que podemos conversar hoy día, mañana va a cambiar. Entonces, dejaría de ser actual lo que estamos haciendo. Entonces, no es técnica, es sí de criterio y de un liderazgo que aúna esfuerzos en el gobierno de todos estos temas, porque son transversales, impactan en muchos aspectos de la vida del ciudadano, y tienen que ser vigentes en un mediano o largo plazo. Ahí me permito sugerir, en el estudio de estas competencias o de estos ámbitos en el proyecto que están manejando, intentar también definir qué organismos, qué organizaciones, porque muchas van a reclamar para sí el derecho de administrar seguridad de datos de ciudadanos, de tributarios, de empresas, y en general a todos nos compete, porque todos tenemos parte de esa información, pero tenemos que definir un ámbito y un alcance que nos permita a las empresas y a los ciudadanos tener caminos de consulta y caminos de conversación que sean más o menos claros, ¿no? Quería compartir con ustedes esto. Pienso que tenemos que salirnos del aspecto técnico, que indudablemente es importante, y en esto nos va a ayudar mucho el estar inmersos también en la comodidad internacional y tomar lo que ya se trabajó para muchos países. El tema del acuerdo de Budapest creo que es importante, y es un tema esperado en general por la sociedad. Así que espero que sigan en ese camino, y la verdad que encontremos caminos formales y habituales de comunicación para tener y seguir con estas presentaciones, reuniones, y que podamos tener al final algo que sea útil en el mediano plazo, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Permítame hacer una digresión a su comentario. Usted ha tocado un tema bien importante, que es lo podríamos llamar la brecha digital, ¿no?, en la educativa. Ese es un tema bien importante, porque el país está caminando a profundizar eso, más bien en lugar de achicarlo, posiblemente agrandarlo. Ya la brecha, por hablar del analfabetismo, ya era enorme, ¿no? Ha costado mucho trabajo reducirla y todavía no se resuelve. Pero este nuevo analfabetismo, ¿no?, es más complicado. Entonces, es como, vale la pena mucho repensar el tema, más allá de lo que estamos haciendo ahora, sino más allá, para poder evitar o reducir eso, que se va a convertir en el futuro en un problema muy, muy grave. Me refiero ya a la fractura de la sociedad, ¿no?, pensando en años más adelante. Bueno, ¿algún otro comentario? Señora Liene, ¿algún comentario? Gracias por la invitación y por darme la palabra, señor presidente. Creo que hay muy buenas ideas sobre la mesa. Uno de los participantes en algún momento mencionó el hecho de organizarnos bien. Hay muchas ideas, cómo se va a liderar, cómo se va a llevar esto a cabo. Creo que sería importante aclararlo y definirlo. De alguna manera ya en la Secretaría de Gobierno Digital han empezado a trabajar en tener mesas de trabajo donde se ve la parte normativa como la parte técnica de algún aspecto específico, y en este caso sería el de ciberseguridad. Entonces un poquito mi recomendación es, para levantar toda esta información, hacer un grupo de trabajo que
cuando regresemos a esta mesa ya se haya avanzado algo y haya algo mucho más concreto. Por otro lado, en la Secretaría ya se empezó a trabajar viendo experiencias de otros países en una política de ciberseguridad que se trabajó muy de la mano con las diferentes entidades del Estado, que entiendo que ya está muy avanzada. Sería también bien importante, señor presidente, el compartirla con el sector privado, para que el sector privado opine y no se vayan a pasar estas cositas que cada uno de ustedes ha mencionado que debieran ser importantes, que sean incluidas dentro de. Si en su momento queda como política, como ley, eso se verá más adelante a la medida que este grupo de trabajo va a seguir avanzando, ¿no? Gracias. Encantado, gracias. ¿Alguna otra intervención? General. Señor Torres Vega. Señor congresista, muchas gracias. Yo creo que en primer lugar todos tenemos que felicitarnos por esta magnífica reunión. Ya son varias las que estamos trabajando en la Comisión de Defensa. Creo que nuestro país se lo merece. Yo más que aclarar conceptos, yo quería, como en todas mis intervenciones, hacer algunas reflexiones conjuntamente con todos ustedes, ¿no? En primer lugar, creo que, no creo, sino ya lo afirmamos y todos somos conscientes que el ciberespacio es el cuarto hábitat del ser humano y es transversal. Y tenemos que, para entenderlo, tenemos que romper paradigmas, ¿no? Ese es los paradigmas del pensamiento analógico. El congresista mencionó algo muy importante. El Perú atraviesa por un problema de un analfabeto analógico y a esto hay que incrementarlo al analfabeto digital. Es un problema seriamente y una brecha muy, muy grave para el Perú. Yo coincido de que para poder romper estos paradigmas tenemos que romper también ese trabajo cotidiano que tenemos nosotros, tanto como Estado y el Perú en general, de trabajar por islas, y el ciberespacio no es eso. El gran problema de nuestro país es trabajar por islas, es fragmentar todo el esfuerzo, y hay que unirnos para hacer un gran país. Y eso requiere una revolución, que lo mencionaron muy bien, que tiene que partir por la educación. La educación en esto es clave, fundamental, tanto para aprovechar el ciberespacio todos sus beneficios, como estar muy conscientes de los riesgos y la seguridad que hay que dar. Yo quisiera resaltar con la presencia de los integrantes de Corpac, donde está el general Borges, que hay ejemplos muy claros. Por decir, en el año 80 nació FANS, promovido por la OASI, y ese es el sistema que ha caminado muy bien. Estamos ahora en el 2019 y ya globalmente se ha fortalecido y está atendiendo la demanda de esta explosión en el mundo aeronáutico, que es el sistema CNS-ATM. Tengo entendido que hace, no recuerdo bien, 10 años, 9 años atrás se compraron 7 radares para automatizar, 8 radares para automatizar. Eso es parte del sistema CNS-ATM. Hoy en día ya se interactúa con los pasajeros y creo que la seguridad es extrema en ese sistema. Y es parte del ciberespacio, ¿no?, que creo que hay que imitar. Otra de las cosas que yo he venido trabajando y haciendo un poquito de concientizar al país es que hoy en día las amenazas son multidimensionales. Ya no respetan fronteras. Y la respuesta que hay que dar, tanto en el sector defensa, que es fundamentalmente, hay un proyecto que es el CIBAN-CIPAN. La forma, un nuevo rol de lo que es defensa, de la parte militar, de cómo la parte militar interactúa con el ámbito civil, poniendo a servicio del país todas sus capacidades. Ese es el CIBAN-CIPAN. Y hasta ahora, bueno, sería pues importante hacer el esfuerzo de operacionalizar a través de esta ley. Un desafío importante para el sector defensa es entender los alcances de las operaciones de información en el contexto del ciberespacio. Y finalmente yo quisiera hacer una reflexión. Se viene un tsunami tecnológico, ya estamos en ese tsunami tecnológico, y la respuesta nuestra tiene que ser disruptiva, atendiendo las características de nuestro país. Y eso requiere una cultura de proactividad. En el ciberespacio, si no somos proactivos, ya fuimos, ¿no?, como se dice. Y creo que esta iniciativa es importante. Ojalá esta ley salga cuanto antes y
la operacionalización de esta ley se asignen los recursos y todos estemos inmersos y seamos un país fuerte de este ámbito del ciberespacio. Muchas gracias, congresista. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Si nos vamos cerrando la reunión. Doctora Chocobar, por favor, una acotación final. Sí, muchísimas gracias, congresista. Quisiera terminar por lo menos la intervención del lado de nosotros, solamente solicitándoles, si fuera posible, darle una buena revisada al decreto legislativo 1412. Básicamente porque lo que hemos conversado aquí puede habilitarse de manera muy rápida en el marco de este decreto legislativo, y me voy a permitir solamente leer el artículo 30. La seguridad digital es el estado de confianza en el entorno digital que resulta de la gestión y aplicación de un conjunto de medidas proactivas y reactivas frente a los riesgos que afecten la seguridad de las personas, la prosperidad económica y social, la seguridad nacional y los objetivos nacionales en dicho entorno. Se sustenta, y aquí viene un poquito la respuesta a todo lo que hemos venido conversando, se sustenta en la articulación con actores del sector público, sector privado y todos aquellos que nos apoyan en la implementación de controles, acciones y medidas. De la mano con esto está la resolución que constituye el Consejo Consultivo del Comité Nacional de Informática, en el que se encuentran representados la mayoría de ustedes, y quienes no estén, es una resolución ministerial que pudiéramos actualizar en la medida en que es importante. Bien, como han comentado varios abogados, el entorno digital nos exige ir pensando rápidamente y tener normas y reglamentos vivos que puedan ir también mirando aquellos escenarios que no hemos tenido todavía mirados a la fecha de la emisión de las normas. Finalmente, comentarles que hay una buena noticia dentro de todo lo que hemos comentado. He escuchado muy de cerca lo que comentaba Bank. Una muy buena noticia, y creo que hemos tenido en estas reuniones previas esta visión de emitir una norma, llámese ley, llámese política, algo que viabilice la seguridad digital en el país, pero además todas estas normas tienen que nacer con un presupuesto que permite implementar aquello que está escrito ahí, además de vigilar que se cumplan las normas ya emitidas. Firmamos en septiembre el proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo y está prevista la conformación y la implementación desde el punto de vista tecnológico del Centro Nacional de Seguridad Digital, que es, en palabras más específicas, el PCERT, o sea, el CERT del Perú, y estamos mirando ya dónde va a ser implementado este centro, porque esto sucederá este año, en los próximos meses. Este Centro Nacional de Seguridad definitivamente está y debe estar, tal como lo disponen las normas, interconectado con los centros de seguridad de aquellos espacios críticos como los bancos, la superintendencia en general. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Liderte. Sí, es bueno recordar que la política 35 del Acuerdo Nacional establece que a partir de la vigencia de esta política, el 24 de agosto del 2017, el desarrollo de políticas y de normativa en temas que tienen que ver con temas digitales tiene que hacerse de manera multiestamentaria. Esto significa que la construcción no es solamente del sector gubernamental, sino que tiene que añadirse necesariamente y obligatoriamente al sector privado, a la sociedad civil y a la academia. Este cambio específico en la política de Estado 35, que además fue desarrollada conjuntamente con el Estado, Liene, que era secretaria de Gobierno Digital en ese momento, y se desarrolló de esa manera porque estos temas, como bien los han mencionado todos, no son solamente público-privado, sino que son nacionales. En esta medida, este espacio está siguiendo la política de Estado número 35. Entendemos que también desde la Secretaría de Gobierno Digital todo el desarrollo normativo que están planteando se hace de la misma manera en mesas de trabajo, porque no hay de otra manera. O sea, mucha de la conectividad que se tiene ahora vigente no ha sido desarrollada desde el sector gubernamental, sino más bien desde el sector privado. Muchas de las iniciativas vienen desde ese lado, muchas de las acciones han venido desde el lado de la sociedad civil, pero también desde el sector gubernamental se han avanzado y se ha hecho muchísimo. Entonces, esta obligatoriedad, por ejemplo, para el ISO 27001 en el sector público, la implementación de IPv6, debería también llegar también al sector privado. Pero estos espacios de diálogo son más que necesarios. Entonces, desde ya, yo más que agradecido de nuevo, nos ponemos a órdenes, tanto Fátima y yo, como recibir su aporte, presentaciones, documentación. Varios ya se han comprometido en presentar alguna documentación. Y además, no será el único espacio que vamos a tener. En algún momento, cuando esté más avanzada el desarrollo de la propuesta, se va a tener que volver a socializar, vamos a tener que volvernos a encontrar. Igual va a haber espacio para que ustedes
las propuestas que puedan tenerse, también las comenten y las dialoguen, porque finalmente esto es una construcción colectiva para lograr algún día este famoso Perú digital que todos queremos, ¿no?